el cartero me deja una nota que debo de eliminar las avispas del buzón. Y ahí yo tomo un palo, la elimino el pequeño panal, rocío Ray. Se van por un tiempo, pero ahí vuelven. La avispa construye y mantiene su panal trabajando arduamente con mucha persistencia y paciencia. Fabrica su nido recolectando fibras de plantas y de madera seca en todo lugar imaginable, troncos, postes, materiales de construcción, etc. Mastica las fibras ricas en celulosa, las mezcla con su saliva, que es pegajosa, y además tiene un alto contenido de proteínas, las aplica y esa pasta resultante se seca y forma un papel ligero, pero firme y resistente. Gracias a las propiedades de la saliva, el papel emite y absorbe calor para así mantener la temperatura adecuada en las celdas donde cría sus larvas. Allí aloja los huevecillos que se mantienen calientes durante el frío. La avispa construye su nido bocado a bocado, poco a poco, hasta producir un cúmulo impermeable de celdas hexagonales, una forma geométrica que combina rigidez y eficiencia, cubriéndolo todo por una sombrilla de papel. Si la zona es muy húmeda, la avispa sencillamente añade más saliva, que repele el agua. El insecto busca alguna saliente que le ofrezca protección, por lo que suspende el panal mediante un pequeño tallo. Claro, después de todo esto, ahí llego yo, con un palo, y les destruyo el panal. Tienen que salir huyendo. Pero regresan e insisten en picar al cartero. A diferencia de las fábricas de papel que contaminan el medio ambiente, la avispa no lo perjudica en el proceso. Inclusive los arquitectos están estudiando los productos de la avispa a fin de diseñar materiales de construcción de mayor calidad que sean ligeros, resistentes, flexibles y biodegradables. Bueno, yo no vine hoy para hablarles de la avispa. Obviamente todo esto tiene una tremenda moraleja. Y ahí, la moraleja. Si todos los que formamos esta colmena, la iglesia, trabajáramos de esta forma, arduamente, con mucha paciencia y persistencia, a pesar del dolor de las pérdidas, y a su vez siendo ligeros, resistentes, flexibles, y en lugar de contaminar el ambiente con mi mal humor, fuésemos bioagradables, experimentaríamos el calor cristiano, sobre todo para los nuevos convertidos. Hemos venido presentando esta serie que resalta los valores del libro del Pentateuco. Y vamos a enfocar el libro de Levítico. Y claro, voy a tratar de ser lo más preciso posible en la presentación de este mensaje. ¿Qué importancia tiene este libro de Levítico? Posiblemente de todo lo que he de decir, esto es lo más importante. Hermanos, en el libro de Levítico radica toda la tipología cristológica. Estamos hablando tipos y figuras de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Cada detalle ilustra su persona y su misión expiatoria. Por lo tanto, no deben ser pasados por alto, porque siempre van a ser revelantes a la justicia y santidad de Dios, al Dios que adoramos, y la manera de restaurar y mantener dicha comunión. Deseo que al final de este sermón seamos capaces de responder 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué hago? El valor del libro comienza desde su mismo título. El nombre hebreo de Levítico viene de la primera palabra que aparece en el mismo libro. Llamó. Así comienza el libro. Llamó. Destacando el llamado de Dios a la santidad. Todos somos llamados por Dios. Somos llamados a responder con fe a la salvación, pero somos también llamados para responder al servicio cristiano. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30.
Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es muy triste que no todos los hombres responden al llamado de Dios. A pesar de que es para su propio bien. Porque cuando Dios nos llama es precisamente para librarnos de la condenación en el infierno. Nos llama para que vengamos a Cristo y podamos tener nuestra fe en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero el mismo Señor dice en Mateo 20:16, muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero hermanos, en la palabra de Dios también hay un llamado a la santidad de vida. A que esa adoración y alabanza que queremos rendirle a Dios sea en la hermosura de la santidad, dice el Salmo 29 del 1 al 2. Ese llamado a la santidad, y escriba las citas bíblicas porque el tiempo se ha ido, yo no sé quién se lo llevó, pero se ha ido. Para que usted pueda corroborarlo y leerles en sus casas el llamado a la santidad que tenemos en 1 de Pedro 1 del 13 al 16. Sed santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Ahora el título en español resulta de la traducción en la Vulgata latina del término griego que significa lo que concierne a los sacerdotes o acerca de los levitas. Leyes que presenta el libro que servían para hacer una marcada separación entre el pueblo de Dios y los pueblos paganos. Y ahí nuestro llamado a la santidad. Cuando somos llamados a ser santos, obviamente el Señor sabe que no es que vamos a poder dejar de ser pecadores, pero es para entender que hemos sido llamados a ser exclusivos de Dios. Exclusivos para el uso de Dios. Y esto lo debo yo de recibir con mucha gracia. ¿Por qué? Leemos, ya que el libro es para sacerdotes. Bueno, alguno dirá, no me incumbe, yo no soy sacerdote. ¿Hay algún sacerdote aquí entre nosotros? ¿Qué pasó con las otras manos? ¿Hay algún sacerdote aquí entre nosotros? Bueno, vamos a leer a ver si todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, 2, capítulo 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense que dice, somos real sacerdocio. El sacerdote del creyente ha sufrido por la pobre interpretación que se le da al mismo a través de los años y sobre todo la influencia del paganismo. Les digo esto porque hay creyentes que creen que carecen de derechos para leer las escrituras o de orar o interceder. Acuden a otros creyentes porque los estiman más espirituales para que así interceda por ellos. Usted pensará que esto es muy extraño, créame. Hay personas que piensan así. No quiere decir que sea erróneo pedir oración, ¿no? La Biblia dice que debemos interceder por los santos, Efesios 6, 18. Pero yo me refiero que una vez ya en calidad de creyente, la persona se sienta menos válidos. Hay quienes se le ha inculcado que deben acudir a sacerdotes para cualquier asunto de conexión con Dios. Creen que solo ellos tienen derecho. Yo estoy usando la palabra derecho, pero más bien la que cabe es gracia. Nosotros no tenemos derecho, pero en la gracia tenemos ese derecho. Esta tendencia viene de los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo religioso filosófico que estaban basados en el gnosis, el conocimiento, lo cual consideraban superior a la virtud. Yo voy a compartir rápidamente algunas ideas filosóficas de estos gnósticos y usted va a ver el impacto tan grande que ha tenido en el cristianismo y aún
en religiones que se practican hoy día y va a poder entender cómo una iglesia que estaba fundada sobre el fundamento de los apóstoles, al poco tiempo ya se estaba desviando de lo que es la verdad de las Escrituras. Ellos decían que las Escrituras no son literales y solo pueden ser entendidas por un grupo selecto. Es por eso que la Iglesia católica eleva la autoridad de los obispos, los considera únicos en el derecho de interpretar las Escrituras. Es más, hubo un tiempo en la historia que si a un feligrés lo sorprendían leyendo las Escrituras, lo quemaban en una hoguera. Para que ustedes vean. Esto no quiere decir que no reconozcamos los dones de enseñanza y de ciencia que da el Espíritu Santo a maestros. Pero Biblia cerrada es destrucción asegurada. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los gnósticos pretendían tener un conocimiento especial de la verdad superior a la fe. Ellos creen en una esfera espiritual pura y perfecta y un universo material malo. Que Dios no puede actuar directamente en el mundo de la materia, sino que tiene que ser por medio de un demiurgo. Para ello esto es un creador o artífice subordinado de rango inferior, distinto a la deidad suprema. Y además, por medio de emanaciones o eones mediadores que se extendían de manera gradual entre Dios y el universo material. Y eran innumerables estos eones. Mientras más cerca estaban de Dios, eran más espirituales. Pero mientras más cerca estaban del mundo material, su naturaleza era más material. Esta fue la tendencia que influenció en la idea de santos mediadores o intercesores entre el hombre y Dios. Todo provocando que la gente se sienta menos válida y que se estimen estos intercesores como dignos. Y hermanos, es una falsa santidad. Inclusive en la misa, mientras todos comen la hostia, solo los sacerdotes beben el vino. Solo según el concepto que tienen de la Santa Comunión, solo ellos reciben la transfusión de la sangre de Cristo. Esto es insólito, esto es absurdo, es antibíblico. ¿Por qué? No existen tales intercesores humanos. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Ellos tenían un concepto acerca de Cristo que consideraban irreal su vida terrenal, especialmente los sufrimientos de la cruz. Ellos decían, la encarnación no puede creerse, la deidad no puede unirse con lo material. Es ahí donde vienen los falsos conceptos acerca de la persona de Jesucristo. Que están los que niegan su humanidad y también están los que niegan su deidad. Hermano, viene de toda esta influencia. Y en este punto lo último que quiero tratar es el nivel ético de los gnósticos. Era relativamente bajo. Habían sectas dentro del mismo grupo, unas más extremistas que otras. Algunos practicaban un riguroso ascetismo, prohibiendo el matrimonio y el uso del mundo material con el fin de llegar a la comunión con Dios. Claro que influyó en el cristianismo a que la gente se retirara del mundo para vivir santamente. Y poco a poco fue el surgimiento de los monasterios y el celibato.
Pero a diferencia, otros enseñaban que no había influencia mutua entre el cuerpo y alma. Así que usted podía que su alma se dedicara a todas las cosas espirituales y con la carne hacer lo que usted quisiera. Muy bueno, ¿verdad? Lo mejor de ambos mundos, pero no puede ser posible. ¿Cómo ha influenciado toda esta tendencia gnóstica? Hoy yo leo literalmente la noticia reciente acerca de cómo respondió el Papa a las acusaciones de la ONU por el abuso infantil cometido por sacerdotes. Usted dirá, bueno, también pastores han cometido, sí es cierto, eso es verdad, no lo podemos negar, pero que cometan todas estas fechorías y las guarden y permitan que estos hombres sigan en estos tipos de abuso. Leo, dice, enojo Vaticano por informe negativo de la ONU sobre abuso infantil que parece preparado de antemano. El embajador de la Santa Sede expresó su supremacía por las acusaciones que llegan inmediatamente después de una audiencia en la cual expresó medidas tomadas contra la pederastía. Hermanos, todo esto es ilustrando. Toda religión tiene sus sacerdotes, pero hay religiones falsas. El cristianismo es la única religión verdadera y tiene sus sacerdotes. Tiene a Jesucristo como sumo sacerdote y nos tiene a todos nosotros los creyentes como real sacerdocio. Este libro tiene un valor literario tremendo. Recuerde, si está enfocado en las palabras levítico, es porque es todo un manual de instrucción para los sacerdotes del pueblo de Dios. O sea, ya en el Éxodo se termina la edificación del tabernáculo, pues tanto necesitaban instrucciones precisas para ellos oficial en el tabernáculo, precisas que fueran requeridas para mantener una relación con Dios. Por eso es que el sacerdocio es el tema principal del libro. Usted está viendo todas las páginas que estoy saltando, para llegar al valor didáctico, que es lo que nos importa. El mensaje general de Levítico, hermanos, es que Dios está presente en su pueblo y Él es perfectamente santo. Él no es cualquier Dios. Dice Isaías que Él es el alto y sublime que habita la eternidad. Por tanto, acercarnos a Dios tiene sus parámetros. Hoy día tenemos que vivir agradecidos, porque por el sacrificio de Jesucristo, hoy tenemos entrada directa al trono de la gracia del Señor. Y es lo que queremos resaltar de todo esto. Levítico ayuda a entender cómo debemos vivir como pueblo de Dios e instruye la manera de mantener esa relación y, cuando es necesario, restaurarla. Fíjese que dice Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que como Hebreo es el libro complementario de Levítico, leemos para que usted se dé cuenta que todo aquel trabajo que hacían los sacerdotes encargados de los sacrificios en el templo ya no es necesario. Leo Levítico 10 al 18. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, ese es el testimonio bíblico, y para siempre. Es 100% eficiente, 100% suficiente para los creyentes. No hay necesidad de sacerdote humano que nos represente ante Dios. El único que nos representa es Jesucristo. ¿Entiende por qué nosotros no aceptamos la autoridad del papado? Es más,
Así lo creo y lo digo abiertamente. Es una imposición blasfémica de la Trinidad de Dios. Ese Señor que usted ve ahí cargando ovejas y vestido de blanco y repartiendo bendición por todas partes, que si por casualidad yo estoy por ahí y me lanzo una bendición, quito la cara. Es un impostor blasfémico de la Trinidad. Nosotros no aceptamos sacerdotes humanos. Nosotros no tenemos por qué ir a nadie para que interceda en ese aspecto por nosotros. Cuando tenemos que confesar nuestros pecados en oración, vamos directamente y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de pecado. Cuando tenemos alguna necesidad, vamos directamente al trono de gracia, claro, con la condicionante expuesta que se ore en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano ora de esa manera, no es una vana repetición, es un imperativo de que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Oramos con fe y además, como dice Romanos, sabiendo que el Espíritu Santo lleva todas esas peticiones nuestras delante del trono de gracia de manera perfecta. Quiere decir que la respuesta que recibimos, sea sí, no, hasta el momento, es perfecta. Entonces, quiero terminar porque tenemos que responder esas 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¿Usted tiene convicción de lo que usted es? Hoy hemos expuesto que en calidad de creyentes, usted tiene que ser creyente, de lo contrario no le aplica. En calidad de creyente, usted es parte de la iglesia, o somos parte de la iglesia, un conjunto de sacerdotes que sirven bajo el señorío de Cristo. Y cuando hablo de sacerdotes, me refiero a ministrar el evangelio de alguna manera, cada uno según la capacidad que ha recibido del Espíritu Santo y ha sido llamado. Romanos 12, del 1 al 8. Es lo que soy. Si usted todavía no tiene una identidad con Cristo Jesús, créame, no va a haber la vida eterna. Dice Mateo 7 que en ese día muchos le dirán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos porque no los conoce. ¿Cómo es que nos conoce Dios? Cuando de corazón nos hemos arrepentido de pecado, nos hemos convertido y estamos convencidos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos justifica delante del Padre. Y de ahí estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo, muy orgullosos de llamarnos cristianos y ser parte del real sacerdocio. ¿Qué tengo? Segunda pregunta. ¿Qué tengo? En calidad de creyente, tengo plena seguridad de salvación. Sí. Porque esa salvación está basada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si Él lo único que me ha pedido es que crea, y esa fe es lo que ha producido en mí arrepentimiento y conversión, pues entonces puedo estar seguro de que tengo la vida eterna en Cristo. Es un tremendo incentivo para ser real sacerdocio. Pero además, porque tengo mucho más. Tengo mucho más. Acuérdense, hay derechos que Dios le ha dado al creyente por Jesucristo. ¿Qué derechos? Que puedo ejercer en Él esa entrada al trono de gracia. Confesar mis pecados, orar e interceder. Tengo además acceso a las Escrituras. Las puedo leer, las puedo estudiar, las puedo escudriñar. Claro, nadie puede interpretarlas a su propia manera. Pero tengo ese acceso, no es un libro prohibido. Es un libro que puedo abrir y leer. Y tengo mucho más, un don espiritual, el cual, siendo un discípulo activo, puedo ejercerlo en la edificación de la iglesia. Así que ya hemos respondido quién soy, qué tengo, ahora, qué hago. Pero aquí tengo que poner punto suspensivo o una línea en blanco. Usted llena ese espacio. ¿Qué usted hace? ¿Ya usted sabe lo que es?
Ya usted sabe lo que tiene. ¿Qué usted hace? Es muy personal. ¿Se ha preocupado en descubrir ese don que Dios le ha dado? Quiero decirle que está a tiempo para venir los martes. Estamos por entrar a estudiar los dones espirituales. ¿Se ha preocupado por descubrirlo? ¿Se ha preocupado por ejercerlo? Porque entonces les tengo que animar con el ejemplo de la avispa para que seamos mejores sacerdotes. Recordemos, estos insectos nos dan un tremendo ejemplo. Si todos que formamos la iglesia trabajáramos de la forma como la avispa fabrica su panal, insistentemente, ahí, arduamente, ¿okay?, con paciencia y persistencia, a pesar de los duros golpes, porque recibe los golpes, hay que espantarla. Claro, hay veces una picada de avispa duele muchísimo, pero hay que espantarla, hay que echarle insecticidas. Pero ¿sabes qué? Aunque la boten, ahí vuelve y vuelve. Y es ligera, es resistente, es flexible. Y repito, ya en lugar de contaminar el ambiente con el mal humor, es bioagradable. Entonces, tenemos ese ejemplo a seguir del mensaje que nos da Levítico, recordándonos que somos real sacerdocio. Cada vez que tenga un encuentro personal con una avispa, recuerde este mensaje. ¿Quién es? ¿Qué tiene? Pero también qué está haciendo para la obra del Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque la verdad central de Levítico, lo más importante de este libro, es que te tipifica a ti, Jesucristo, y tu misión expiatoria. Nos recuerda que tú eres un Dios santo, alto y sublime, y que no podemos acercarnos a ti así como cualquier cosa. Necesitamos esa cobertura de la sangre de Cristo. No solamente para poder tener salvación y vida eterna y gozar de toda una eternidad en el cielo, pero también para tener limpias conciencias y podernos acercarnos delante de tu trono de gracia con toda confianza y así adorarte y alabarte. Gracias por recordarnos hoy que sí somos tu real sacerdocio aquí en la tierra. Quiere decir que tenemos la responsabilidad de algún ministerio que hagamos según nuestras capacidades, que sirvan para la edificación de tu iglesia. Señor, como estos insectos que tú creaste y nos dan un tremendo ejemplo, ayúdanos a trabajar arduamente, pero también a ser flexibles y a no salir corriendo cada vez que algo malo pase, sino que seamos persistentes y con paciencia terminamos esa obra, esa carrera que tenemos por delante. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.